Hola, bienvenidos a todo el público que nos acompaña en el día de hoy en nuestro podcast Tu realidad o la mía. El día de hoy estaremos debatiendo y platicando respecto a un tema interesante de personas que cuentan con gran habilidad para comunicar y atraer cierta audiencia por estos medios digitales como Instagram, TikTok, etcétera, mejor conocidos como influencers. ¿Qué son? ¿Qué hacen? Etcétera. Por aquí estaremos platicando. Bienvenidos a Influencia o Atención. Muy bien. ¿Qué piensas en cuanto a la idealización de esta figura de influencer en la actualidad? Yo creo que de pronto tomaron, al crecer todas estas redes sociales y al tener nuestras redes mucho más habilitadas y en generaciones donde desde muy tempranas edades estamos muy expuestos a las redes sociales, estas personas han tomado una importancia muy, muy relevante en la vida de todos nosotros. Todos seguimos a alguien. Claro, y el tema la semana pasada hablábamos respecto a la nueva normalidad y creo que también nos trajo mayor contacto con estas personas, ¿no? El mayor contenido que consumimos es de manera digital, más que de manera presencial, y creo que por eso agarró mucho auge el ser influencer, ¿no? Hace rato yo te preguntaba, bueno, ¿qué hace a un influencer? ¿Puedo ser yo un influencer o qué necesito o qué requisitos hay que cumplir? Y creo que en la actualidad sí hay mucha idealización hacia esta figura, sobre todo el público, pudiéramos decir joven adulto, porque es lo que más consumimos en las redes sociales. Yo en lo personal consumo mucho Instagram y TikTok. Por ahí espero que no den con mi TikTok, pero consumo mucho este tipo de medios digitales y me topo con N cantidad de figuras públicas que digo, bueno, ¿qué contenido es agradable, qué no es agradable? Y empieza todo un cúmulo de cosas. Y creo que podemos empezar con el tema de las polémicas. O sea, los influencers, muchos se dan a conocer por esta cuestión de que crean polémica. Su contenido es esta cuestión que todos queremos estar como en el chisme, ¿no? Por ahí hay una influencer, es una chica que tuvo ahí una polémica respecto a un producto que ella hizo o creó. Había irregularidades en la cuestión de información que ella compartía y pues al final de cuentas fue perdiendo muchos seguidores, la cancelaron, que más adelante vamos a platicar de eso. Está esta otra chica que también por opinar respecto a un tema delicado en los medios digitales, pues ahorita se enfrentan a una cuestión legal o está en una cuestión legal complicada. Y así hay N cantidad de influencers, ¿no? No sé si se te venga a la mente algún influencer que tú digas, me acuerdo que creó esta polémica o que me llamó la atención. Sí, creo que todos hemos escuchado últimamente de influencers que se han metido en problemas por la cantidad de cosas que están expuestos a decir públicamente. En algún punto todos podemos cometer una equivocación, creo. Sin embargo, ahí toma relevancia la responsabilidad de lo que hablamos y no sé si también el hacer consciente cuánta gente me está siguiendo. O sea, Claro. creo que el hecho de que a través de las redes lo que ves es un número, de pronto deshumaniza un poco o de pronto pierden noción de cuántas personas, cuántas vidas están tocando en ese sentido. Y entonces empieza a sentirse un poco con más poder. No sé bien cómo definirlo en ese aspecto, pero creo que empiezan a sentirse con un poder de decir cualquier cosa porque mucho les será festejado. O sea, Claro. Muchas cosas les serán festejados porque tienen muchísima cantidad. Y recordemos que los que comentan o son personas que están completamente a favor o muy en contra. O sea, como que polarizan. Hay extremos, no hay nivel neutro. Exacto. Y entonces esto los lleva a ellos mismos considerarse como, lo puedo decir todo el tiempo me van a celebrar, todo el tiempo me voy a festejar y se va perdiendo un poco la responsabilidad, sobre todo creo yo, como bien dices, los que son más jóvenes y el público que es más joven no les toma mucho en cuenta todo esto. O sea, de pronto no se llegan a cuestionar muchas cosas de lo que se está escuchando, que al paso del tiempo puede empezar a ser pues condenados por las palabras que dijeron en algún punto. Creo que también al estar tan expuestos, evidentemente todos tienen la oportunidad de equivocarse, pero
hay errores que son grandes, o sea, hay errores que conllevan consecuencias de muchos tipos, como dañar a otras personas, o simplemente tomar mucha ventaja del lugar de poder y de influencia que tienen. Que está esta pues polémica respecto a cierto partido que pues no sé si la verdad en la cuestión de los influencers yo nunca me he contactado directamente con uno, pero creo que existe un contacto para colaborar, ya sea cierta marca o cierto establecimiento para dar publicidad. Y bueno, hubo un partido que por ahí hubo mucha polémica porque compró a varios influencers para que hablaran a favor en el tiempo de elección electoral, ¿no? Que tú me comentaste el nombre, se llama... Veda electoral. Que es cuando pues haces publicidad respecto a un partido cuando no deberías. Entonces, en un tiempo. Ajá. Yo me acuerdo que publicaron una lista con el nombre de todos los influencers y estaba esta cuestión de ya no lo sigas porque cometieron pues esta cuestión que no deberían o crearon esta publicidad en un tiempo inadecuado y por ahí había varios influencers que pues saltaron, ¿no? O sea, que hablaron respecto, no es cierto, a mí no me compraron, otros sí, perdón, la regué. Entonces llegas en un punto donde, bueno, ¿qué es realidad y qué no? Y creo que en esta cuestión de los medios, sobre todo Instagram, es muy complicado saber, bueno, qué es real del contenido que yo estoy viendo y qué es publicidad o qué es venta. He visto influencers que a veces caen en esta cuestión que todo es venta y ya no crean un contenido, bueno, al menos a mi parecer o mi opinión, un contenido orgánico en el sentido de, bueno, esta información que estoy recibiendo me ayuda a mí, me beneficia, me ayuda a crecer o es contenido a lo mejor cómico que me hace pasar un buen rato, pero bueno, ¿qué tanto sí, qué tanto no? Sí, creo que hay algunos influencers que abusan de la posición que tienen y es demasiado demasiado obvio que te están ofreciendo un producto para venta o para consumo y que muchas veces hasta es muy cuestionable si en realidad lo usan, ¿no? Sí. O si es como solamente un contrato, etcétera. Creo que esos, los que más hacían eso, ahorita están un poco castigados, porque todos nos dimos cuenta que era falso. En algún punto tomaron un auge y quizás hasta algunos compramos lo que ellos compraban. Caímos. Pero creo que ahorita ya están un poco más castigados porque se volvió muy obvio y se volvió muy de todos. Y creo que ahí, a quién le damos nuestra atención, sí tendríamos que cuestionar como muchas cosas. Y creo que cada vez nos educamos más en el tema de redes sociales. Finalmente, los influencers, estos que se han equivocado y que hoy están pagando pues algunos condenas ya sobre la ley. Uh-huh. Fíjate que me parece interesante esto que comentas respecto a los errores y creo que aquí viene nuestra participación como consumidores de cierto contenido. El analizar qué tanto sí juzgar y qué tanto no. ¿Por qué hago este comentario? Muchas veces me pasa que me entero que a ciertos influencers o ciertos creadores de contenido los cancelan porque les encontraron un tweet de hace 6 años. O porque realicé un comentario en una entrevista hace 10 años. Entonces ahí yo a veces digo, bueno, pues todos cometemos errores. Yo también, Mariana, yo creo que si me remonto hacia 2 años, probablemente dije algún comentario fuera de lugar, inclusive ofensivo. ¿Por qué? O porque no sabía, o porque no tenía la educación necesaria, o porque estaba era normalizado. Ajá, o también esa parte, ¿no? O sea, era normal, entre comillas, en ese tiempo utilizar cierto lenguaje, que progresamos como sociedad y te das cuenta que no, y ya llevas una introspección de, ok, ya entiendo por qué este lenguaje o estos comentarios no son adecuados. Pero los satanizan a tal punto de que pierden su trabajo, pierden toda esta cuestión de creadores de contenido. Entonces ahí es donde yo me cuestiono, bueno, ¿qué tanto sí, qué tanto no? No estoy justificando. Claro, cometen errores, pero pienso yo que hay errores que tienen reparación, hay otros que no, o sea que en ese sentido a veces hacen ciertas acciones o dicen ciertos comentarios que no tienen reparación o que no hay vuelta atrás o no hay manera de entenderlos, pero hay otros que sí, pero a veces llegamos a tocarles tanto la vida que ellos ya no pueden seguir con su vida normal.
que era lo que platicábamos hace rato, bueno, que tanto el ser influencer va a afectar a la persona, que ya no pueda ser su persona real y auténtica ante los demás o ante una situación normal o cotidiana. Que yo te ponía el ejemplo, los influencers que salieron de viaje, que no, muy mal que salir de viaje, pero esos que decían muy mal, veías que se iban a la playa, entonces bueno, o sea, tú sí puedes, pero él no. Ojo, no estoy justificando, pero sí es una cuestión de llegar a entender que ellos también tienen su esencia, ¿no? Y entender que todos hacemos juicio, o sea, nos encanta hacer juicio y sobre todo en las redes sociales es bien fácil emitir un juicio, poner una manita arriba. Porque no te ven la cara, ¿no? Claro, no hay una cara de por medio y es muy fácil poner una manita arriba, una manita abajo. Fíjate que esto que estás comentando sobre los errores, por ahí escuché una frase que a mí me ha gustado mucho que dice, no se puede juzgar al pasado con la sabiduría del presente. Entonces creo que esto encierra muy bien esta cultura de la cancelación, de decir, evidentemente antes no teníamos tanta información como hoy la tenemos. Las nuevas generaciones están empujando muchas agendas, las cuales evidentemente hay un porqué. Yo sí creo que todo movimiento que despiertes por algo es una reacción a algo y me parece que hay que escucharlo. Sin embargo, sí no podemos, tal vez la cancelación no debería de ser hacia el pasado, sino hacia el futuro, ¿no? O sea, quizá dejar de hacer ciertas cosas, dejar de tener ciertos juicios, reflexionar sobre lo que estamos hablando y diciendo, tomar responsabilidad de nuestras palabras, pero sin esto de cancelar todo, porque vamos a terminar cancelando cualquier cosa. Exacto, y como dices, hasta nuestras propias redes sociales personales, pues de repente nos salen ahí recuerdos de por qué dije esto, ¿no? De qué estaba diciendo, por qué tenía este juicio, por qué dije esas palabras o qué estaba pensando en ese momento. Eventualmente, al ser personas, nos vamos a equivocar, vamos a ser incongruentes y no va a haber como todo el tiempo tener como una razón, o no siempre va a coincidir con los tiempos ser muy correctos. Sí, y creo que en esta parte de la cultura de la cancelación puede ser muy dura y a veces olvidamos que los influencers pues también son personas. Pero creo que también los mismos influencers a veces en la creación de cierto contenido que no regulan o que no saben a qué tipo de público quieren llegar, pues se pierden. Entonces, mencionamos la palabra personaje, o sea, en qué momento deja de ser una persona y se convierte en un personaje que entretiene y ya no lo reconoces como tal, como un ser humano, o sea, ya no tiene pensamientos, ya no tiene sentimientos, sino ya es una persona, bueno, un personaje más bien, que vende, que incita al consumo, no sé, de ciertas marcas o de ciertas cosas. Entonces ya pierde la cuestión de la esencia, ¿no? Y me imagino, digo, que doy gracias, que no soy influencer. A veces digo, quiero ser influencer para, pues, a llegar a más gente y tener mayor ganancia, a lo mejor económica, o en ese tipo de cosas. Ajá, pero le digo, no, está cañón, o sea, porque todo lo que digas es como la frase, todo lo que digas va a ser utilizado en tu contra. Podrá ser utilizado en tu contra. Ajá, entonces te ves expuesto, toda tu vida está expuesta, por más que no quieras publicar ciertas cosas, y luego a veces está esta exigencia, ¿no? A los influencers, ya te casaste, ya tienes hijos, y con quién saliste, y a dónde fuiste, o sea, quieren saber todo, ¿no? Entonces ya no hay una privacidad. Claro que también ellos deberían de asumir esa parte, es decir, hasta dónde están dispuestos a exponerse, sobre todo en la parte de las vidas privadas. ¿Cuántos influencers hay que graban, por ejemplo, su familia cotidiana o a sus hijos o momentos que son privados, con una discusión, etcétera? El cuidado de sus hijos, de la forma personal, o sea, todo eso también se están exponiendo demasiado. O sea, ellos ya saben que, para empezar, creo yo que cuando prendes un micrófono, prendes una cámara, ya entra un cierto performance, o sea, ya entra como no estás naturalmente, sabes que te están escuchando, entonces entra ya el personaje, o sea, claro. creo que es inevitable llegar a ese punto, pero también qué tanto se quieren exponer es algo para cuestionarse. Yo no sé si de verdad hoy en día haya gente que ya se arrepintió de haberse expuesto tanto. Sí, y ahora que dices eso de arrepentirse de la exposición,
he dado con cuentas, que claro, no mencionaré, que se dedican a publicar las polémicas de los influencers. Pero se publica con un morbo, con una intención clara de criticar, de juzgar. Entonces pienso yo como Mariana, si yo me llevo a encontrar una cuenta donde se publique respecto a mi vida lo que yo hice y me llueva crítica, pues claro que me da el bajón. Entonces me pongo a pensar, ¿los influencers están listos para ese tipo de carga? ¿Cómo le hacen si yo me hablan mal y ya lloro? Es que nuestro cerebro no está listo para tanta crítica. O sea, hay estudios que hablan sobre que somos personas de tribu. Entonces la crítica, siempre estamos un poco en el deseo del otro, ¿no? Siempre queremos la aceptación, siempre queremos pertenecer. Y digamos de nuestros amigos, de nuestra familia, que todavía es entendible. Claro. Todavía lo podemos contener, lo podemos sostener, pero cuando son millones de personas, miles de personas escuchándote, que no conoces, que se sienten con la voz de decir, criticar, opinar, juzgar, está muy complicado. Yo creo que nuestro cerebro no está listo para eso. Y yo creo que nadie se salva. Estando en la cuestión de los medios, le hace Instagram, Facebook, TikTok y N cantidad de plataformas que existen, por más que tu contenido sea agradable o no agradable, nadie se salva. ¿Y por qué comento o por qué hago este comentario? Hay movimientos que creo que también los influencers han creado, que han sido, o bueno, al menos a mi parecer son, que llevan algo bueno, ¿no? Que hay un beneficio o que mueven a la gente a quererse, toda esta cuestión del amor propio, el autoconocimiento. Hay una chica, pues yo soy fan de TikTok, me puedo pasar ahí horas, ¿verdad? Malamente. Pero di con una chica, no es de aquí, no recuerdo de qué país es, pero ella hace un movimiento que se llama Body Positivity o no sé cómo se diga exactamente. Pero ella crea un contenido respecto a no comentes de cuerpos ajenos, ponte lo que te la regalada gana, sin importar si alguien te dice que si la pancita, que si los cuadritos, que si los brazos, y la critican bastante, siendo que su contenido invita a esta cuestión de autoaceptación. Entonces la critican y le ponen, ya, ponte a hacer ejercicio, o ya, te ves muy mal. Entonces realmente sí le llueve mucho, siendo que su intención, pues es obviamente, una cuestión de educar a amarse a uno mismo. Y es que esos contenidos me parecen muy, muy positivos y que enriquecen mucho, pero también está el cuestionar todas estas personas que creen mucho en la imagen, o sea que finalmente se apoyan en una imagen que muchas veces o la mayoría de las veces es falsa, ¿no? Porque en redes sociales se presta mucho para eso, se presta para que des una imagen pues bonita o de lo padre que la estás pasando, de lo divertido. Yo veo chicas, o sea, observo cuando estoy fuera o cuando estoy solamente observando, he visto chicas que voltean para su historia en Instagram y están sonriendo, atacadas de la risa, y luego regresan a la mesa y están con cara de aburrimiento. O sea que digo, mentira. Fue una sonrisa de 2 segundos, pero seguramente su historia salió padrísima, donde se estaba divirtiendo y riéndose, y creo que esto empuja también mucho los influencers, o sea, el ver esta imagen perfecta, estos cuerpos perfectos, esta vida de pareja perfecta, o sea, no sé qué, igual los que meten niños también, ¿no? Estas infancias perfectas, que dicen, no es, o sea, eso no somos los humanos somos contradicciones, no hay cuerpos perfectos, siempre tenemos miedos, cosas que nos dan pena, y todo eso pareciera que no existe, aunque existe. No, es como la falsa imagen. Sí, y creo que últimamente, he visto yo más auge de estos influencers que crean más contenido respecto a eso. Yo soy fan de las cuentas que te muestran cómo le hacen para verse en Instagram. Bueno, yo pues obviamente consumo más contenido que tenga que ver con la mujer, ¿no? De acuerdo a mi manera de ser. Y hay una chica que te dice, bueno, mira cómo le hacen para las fotos, y estoy impresionada porque te pone él
antes de posar y después de posar. Y yo, claro que no es la misma, pero es la misma persona. Y digo, ¿qué tanto de lo que veo no es actuado o no es mentira? Y esas cuentas yo soy fan porque me hacen sentir más humana. O sea, en el sentido de, ok, o sea, ella también siente como yo, ella también piensa como yo, ella también vive lo que yo. Hay esta identificación con la figura, ¿no? Eso está bien padre y ojalá hubiera más personas que apoyan este tipo de agendas, porque sí creo que los jóvenes la están pasando difícil en ese aspecto. Es decir, pensar que su imagen no es perfecta, pensar que siempre tienen que estar atravesados por un filtro, pensar que todo lo que dicen tiene que estar correcto, súper cool o muy de moda, pues no es una vida real. Incluso ya algunas veces te topas jóvenes que hablan todo el tiempo como en un cierto tono, como mostrando una cierta historia o creando contenido de cierto aspecto, porque están tan influenciados por estas personas que de pronto pareciera que es el único objetivo. También hubo un boom de influencers, como bien dices, a través de la pandemia empezamos todos a buscar más contenidos como estos. Yo fui una de las personas que empecé a escuchar muchísimo más podcast, muchísimo más YouTube, o sea, empecé a consumir más redes sociales de lo que antes lo hacía, pero sí me topé con cosas desagradables, cosas que decía, ¿qué tipo de contenido es en donde están humillando, en donde están siendo groseros, en donde hay cosas que de verdad sí me preocupan, a lo mejor ya muy pensando como mamá? Por ejemplo, acá, ¿qué tipo de contenido te refieres? Porque a lo mejor lo que para mí puede ser grosero, a lo mejor para ti no, o viceversa. Como, ¿qué tipo de contenido te refieres? Ofensivo para las mujeres, bromas pesadas, digamos discursos donde ya involucran a otras personas, quizá chistes que ya hablan de que bueno, todo lo que es cómico habría otro tema. Sí, porque en lo cómico siento que hay una línea delgada entre está bien y entre ya estás ofendiendo, y creo que tiene mucho que ver a partir de la persona, o sea, cómo lo percibe la persona, que va de la mano con la cultura de la cancelación. Porque esta parte cómica me he topado con personas que crean contenido que a mí me da mucha risa y otras personas de que no, porque es contenido racista o misógino, y yo me cuestiono, bueno, entonces yo estoy mal, mi perspectiva está mal, pero luego veo los comentarios donde otros dicen, no, claro que no, es comedia blanca, lo que llaman comedia blanca, y otros, no, sí, a eliminarlo y cancélalo, y entonces es un bombardeo en la cuestión cómica que, híjole, yo creo que las personas que se dedican a eso, mi respeto es por aventarse a esa área, porque rayas entre el límite. En muchos temas delicados. Sí, creo que por eso dije, igual la comedia sí se tendría que hablar separado, porque finalmente la comedia hace una parodia de la vida real, ¿no? Es un poco un reflejo de lo que está pasando en la sociedad y cómo reírte. Hay un poco de las humor cosas negro, ajá, ¿no? Que comentan. Exacto, y entonces sí tiene mucho que ver con quién lo está leyendo y cómo lo está interpretando, y el tono, ¿no? El timing, todo eso tiene mucho que ver. Sin embargo, sí creo que hay otros contenidos que sí pueden ser como más peligrosos, sobre todo para los más jóvenes, y que está muy normalizado en ciertos grupos de edades. Pero bueno, sí creo que la comedia sería como aparte, un tema que después tendríamos que hablar. Sí, y creo que la cuestión de la comedia entra a criterio de la persona que lo observa. Te comentaba hace rato de este chico que se dedica a crear contenido haciendo parodias respecto a maestros, mamás, amigas. Entonces usaba cierta vestimenta, usaba cierto tono, entonces empezaban a comentar que era una cuestión misógina y que se burlaba de la mujer. Pero yo veía el contenido y yo no, pues no, o sea, sí hay una burla, pero no hacia la figura, sino hacia los tiempos en los que vivimos nosotros, porque yo veía la parodia de los maestros y yo, es que era mi maestra de arte, o es que era la directora de la escuela en la que yo estaba. Te enseñé un video hace rato y me dijiste, soy yo. Entonces hay una identificación y a mí me da risa porque digo, sí es cierto, pero a otra gente no le da risa porque dicen que está cayendo en esta cuestión de ser ofensivo. Entonces, pues para dónde me hago, para dónde me voy, estoy bien yo, está
viene el otro y llega esa cuestión que le da sabor al podcast, ¿no? O sea, ¿tu realidad o la mía? ¿Para dónde me voy? Claro, y volvemos a tocar el tema como en el podcast pasado del criterio y de cómo estamos educando nuestro criterio, porque sí, vienen generaciones empujando cambios importantes y tendríamos que ver dónde aplican y dónde no. Y la comedia creo que es uno de los temas que queda como ambiguo, como no es en serio, o sea, como una vez escuché un comediante decir, me cancelas por el chiste del perro que maltraté, pero yo no maltraté al perro, ¿no? Yo solamente estoy contando la historia. Claro. Entonces, sí es cuestión de mucho criterio y de ir viendo a dónde apuntan, pero sí creo que son cosas que deberíamos de escuchar y ver cómo va a ir cambiando en cuanto a todo lo que están empujando las nuevas generaciones, todo lo que se está cancelando, todo lo que está influyendo en nuestra atención, porque sí creo que hoy nuestra atención se ha vuelto el nuevo dinero. O sea, nuestra atención implica muchas cosas. ¿A qué le estamos prestando atención? ¿A qué le estamos dando nuestro tiempo? Implica dinero, implica economía, implica tiempo de nosotros en el cual estamos dándole a ese influencer o a ese canal o etcétera. Y cambia cuando lo vemos así, es decir, como a eso le quieres dar tu atención. Y bueno, ahora nos movemos a un tema que también platicábamos entre tú y yo respecto a el contenido que se crea, como hay un contenido que sí deja y hay otro que no deja. ¿Cómo puedo hacer esta distinción para darme a entender? Está el contenido que te entretiene solo en el momento, pero pasa y se olvida, ¿no? Gran ejemplo es el TikTok. Me declaro culpable, a mí me encanta lo que suben de los bailes, los trends y todo ese tipo de cosas, pero es contenido que a lo mejor no trasciende en ese sentido. Y hay contenido que sí, o sea, que sí beneficia o que sí lleva a una cuestión de una mejora. Y es aquí donde podemos remontarnos al nombre de este episodio respecto a, bueno, ¿es influencia o es atención? Sí, claro. Yo creo que en muchos influencers solamente jalan atención y creo que hasta debería de haber un nombre diferente, ¿no? Porque es muy diferente querer solamente generar atención de un momento, como todas estas plataformas como el TikTok. Yo al revés, no veo nada de TikTok. Me parece muy demandante y que tengo que verlo muy rápido porque quizás es mi edad. Pero yo te enseño, no te preocupes. Ok, ya me haré prontamente. Pero sí creo que solamente generan atención. No solamente TikTok, creo que hay muchos contenidos también en otras plataformas que solo buscan como, no sé, estoy bailando, estoy solo como enseñándote ropa bonita, quizá estoy posando para una foto, o sea, estoy como solamente atención. Y otros que sí implican una influencia, estoy dando un consejo, estoy hablando de un tema relevante, quizá estoy filosofando, quizá estoy tocando un tema de psicología, incluso lo que mencionabas ahorita, ¿no? Como levantando un movimiento positivo hacia los jóvenes o hacia la aceptación de tu cuerpo, etcétera. Entonces creo que ahí sí debería de haber como una diferencia y está en nosotros también a qué le decidimos dar nuestra atención y a qué le vamos a llamar o qué vamos a aceptar como influencia. Ahora, también hay ratitos para todo, ¿verdad? Claro. No es condenar uno o el otro, porque también hay ratos en que solo queremos distraernos, en que sí queremos quizá ver un cuerpo bonito, quizá aprender a maquillarnos, no sé, como cosas que a lo mejor no tienen tanta relevancia. Sí, y volviendo a lo del TikTok, a mí me ha pasado a Mariana le gusta mucho el TikTok. Sí, creo que ya quedó claro. Pero me ha sucedido mucho que a veces el consumir ese tipo de contenido a veces es como la diversión entre amigos, ¿no? Por ahí mencionaba respecto a en pandemia que conocí a unas chicas por unas clases en línea, hicimos un reto. Entonces, en ese reto, para poder comprobar que hiciste ejercicio no sé qué día, tenías que grabar un TikTok. Entonces era bien divertido ver a todas intentando bailar, a unas les salía, a otras no, otras le metían sabor. Entonces, pues estas influencias, si podemos decirlo así, pues traen un momento divertido, que a lo mejor nosotras supimos utilizarlo, porque viene la cuestión del criterio. O sea, sí consumo ese contenido, pero lo sé utilizar para una cuestión recreativa y una cuestión que me beneficia.
como muchas otras cosas que a lo mejor no. Sí, claro, también está el tema del tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo le dedico a eso? Pero sí creo que, y sobre todo para los jóvenes, yo tengo una sobrina de 13 años que ama el TikTok y aprendió a bailar en el TikTok, de hecho. Cuando apenas empezaba, yo veía que sus movimientos eran súper duros y ahora baila súper, fluye y baila muy bonito. Entonces creo que sí, depende cuánto tiempo le estamos dedicando. Es que como todo, cuando es un exceso, empieza a ser un poco dañino. Sí, y esos influencers que comentábamos anteriormente, me ha tocado mucho ver influencers que a veces todo su contenido es vendimia. Que compré el maquillaje no sé qué, que consumí la botanita de no sé qué, que es saludable, que compré esta ropa, o sea, todo es publicidad, publicidad, publicidad. Y ok, bueno, pues tienes una imagen, pero en cierto punto ya se vuelve como cansado, ¿no? Y más si no te identificas con la persona con la que estás viendo. Y recuerdo muchísimo, hubo una influencer que hace tiempo seguía, que ahorita ya no, justamente por el tipo de contenido, que empezaron a decir, ella promocionaba o publicitaba cierta comida. Entonces veías el video y como que le daba la mordida a las cosas, pero tú sabías, se veía bien obvio que no estaba consumiendo el producto. Entonces digo, qué chafo, o sea, qué chafo que esta persona, que es una figura que muchas personas ven, esté publicitando cosas que ni ella consume o que ni ella aprueba. Y ya siento que a veces caen en esta cuestión de solamente ganar dinero. O sea, ya no sé si yo estoy mal en ese punto, porque yo siento que para ser influencer tienes que hacer también un bien a la humanidad y tienes que tener esta parte de lo que yo consumo o lo que yo compre o lo que yo publicito, ¿se dice así? Sí. Es algo benéfico, algo que sí sirve, que sí va a ayudar, o es algo que nada más porque me pagan lo estoy promocionando, ¿no? Sí, creo que también tendría que ser congruente o tratar de ser congruente con lo que piensas, con lo que es tu personalidad, porque si no se vuelve falso y la gente creo que ya cada vez se da más cuenta de esos contenidos que son muy falsos. Me acordé de una influencer que vi que ella promocionaba o más bien la influencia que ella tenía era sobre el tema vegano, sobre una dieta vegana, y resultó que 2 años antes, después de estar todo el tiempo diciendo este contenido, necesitaba proteína, tuvo que cambiar su dieta y lo tuvo que hacer a escondida de su audiencia, ¿no? Okay. O sea, empezó a consumir carne a escondida de su audiencia hasta que un día la descubrieron y entonces perdió toda la credibilidad. Y ella decía, es que justo no quería perderla y por eso seguía como con todo este tema vegano, a pesar de que por salud tuve que hacer esto otro. No sé si fue verdad o fue mentira que fue por eso de salud que empezó a consumir carne, pero sí hasta donde ya luego no se hace un personaje rígido y como decíamos ahorita, polarizado, que ya ni siquiera tienes la oportunidad de cambiar, de reflexionar, de moverte del lugar, porque somos seres humanos y estamos todo el tiempo en constante cambio y de pronto cuando te vuelves tan popular, como que la gente castiga eso, el público empieza a castigar esa parte. Y en este caso, pues, sufrió con la audiencia, la castigó, ¿no? Por haber sido incongruente con su contenido. Y qué duro, ¿no? No puedo aceptar, que bueno, creo que eso es algo que últimamente ha agarrado mucho auge, influencers que aceptan la cuestión de cuestiones mentales, ¿no? O sea, depresión, ansiedad, anorexia, bulimia, todo este tipo de cuestión emocional. Pero qué duro el no poder aceptar o el no poder decir por mantener una imagen o por mantener una publicidad, por ejemplo en este caso la chica con la cuestión vegana, o sea, siento que ya te despersonificas. Sí, y a lo mejor también tiene que ver con marcas que ya le exigen ciertas cosas, pero qué difícil que tu persona dependa de eso, porque finalmente creo que ahí pues pierdes tu bienestar, pierdes todo lo que tiene que ver con tu bienestar, con tus posibilidades de cambio, de reflexión, de ser mejor. Entonces, o simplemente de cambiar de opinión, porque todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Somos seres en proceso, todo el tiempo estamos en un proceso, entonces nunca nos
tendríamos que definir como algo último. Claro. Y creo que nos vamos a seguir topando con muchos influencers, sobre todo en esta época de que seguimos en pandemia, porque es la plataforma más accesible, ¿no? El Instagram, el Facebook, el TikTok, lo que sea. Nosotros nos incluimos en esa parte al crear este podcast. Quien quita y luego después nos hagamos influencers. Sí. Claro, con contenido agradable, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir en contacto constante con estos influencers, que volvemos que son personas que crean cierto contenido por medio de ciertas plataformas. Entonces creo que podemos llegar al punto final del tema que tratamos el día de hoy respecto a, yo me debatía, bueno, podemos recomendar influencers, no podemos recomendar, pero creo que es complicado recomendar porque bajo mi realidad, yo puedo recomendar ciertos influencers que a otras personas dicen, ¿qué es eso? ¿Por qué consumes ese contenido? Me ha pasado con amigos o con Fer, que a veces platico respecto a ciertos influencers y no compartimos los mismos ideales o las mismos pensamientos, ¿no? Entonces por aquí hicimos no sé si decir 3 preguntas que podemos reflexionar o que invitamos al público que nos están escuchando a reflexionar respecto a cómo sé a qué influencer sí seguir. ¿Por qué digo sí seguir? Porque si eres alguien, los que nos escuchan, si son alguien que tienen plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, YouTube, van a estar expuestos y te van a dar ganas de seguir el canal, de seguir la página, de seguir el contenido de las personas. Entonces ahí los invito a reflexionar en estas 3 preguntas. La primera es, ¿hay una identificación con la figura que estoy siguiendo? O sea, esa persona comparte mis gustos, comparte mis preferencias, más o menos bajo la línea de las cosas que yo consumo, le hace comida, moda, lo que sea que se le venga a la cabeza con la cuestión de un consumo, de una venta. Si hay una identificación, sí o no. Si no la hay, entonces yo considero que es un contenido al que no deberías estar siguiendo porque vas a entrar en conflicto, ¿no? Con esta cuestión de, bueno, yo me voy bajo este ideal, pero esta persona no, entonces ¿para qué la sigo si no voy a compartir los mismos pensamientos? La segunda pregunta es, ¿el contenido que estoy consumiendo me beneficia? O sea, lo que veo en esa página me está ayudando a crecer como persona o me está ayudando a adquirir productos que ayuden al medio ambiente o me está beneficiando en mi cuestión física o mi salud emocional. O sea, todo lo que estoy viendo tiene algún beneficio hacia mí y siempre hago esta pregunta referente a mí misma, porque al final de cuentas yo soy la que primero va a tener el contacto con el influencer que estoy siguiendo, ¿no? Y la tercera sería, esta persona o esta figura que voy a seguir o que estoy siguiendo, ¿hace algún daño que no sea reparable? Y hago esta cuestión de no reparable porque creo que no hay influencer alguno que no haya cometido algún error. Entonces entra nuestro criterio. Este influencer con esos errores que ha cometido son cuestiones que a lo mejor yo puedo tolerar, que no puedo tolerar. Y saber si nada más estoy consumiendo por esta cuestión de morbo, ¿no? Que luego pasa cuando hay polémicas, que me declaro culpable, que a veces he seguido cuentas por el chisme. Yo también. ¿Quién no? Yo creo que quién no, pero cae sí luego en esta parte de, bueno, contenido basura. Va a sonar feo, pero es contenido basura. Sí, no te está aportando nada. Entonces, repito las 3 preguntas para que ahí cada quien las pueda analizar. Hay una identificación con la figura, gustos, preferencias, consumo. La segunda es, el contenido que estoy consumiendo me beneficia. Y la tercera, si la persona o influencer hace algún daño que no sea reparable. Sí, creo que se resume también un poco en tener criterio, en empezar a tener criterio propio, en saber que a pesar de que lo seguimos, no tienen la razón absoluta, se van a equivocar y nosotros debemos de aprender a diferenciar cuál va a ser nuestra opinión, a sumar, a tener dudas al respecto, a no darles toda la credibilidad
Y por otro lado, también en el tema de ellos como influencers o los jóvenes que quieren ser, o nosotros quizá que estamos empezando a tener voz pública, también es tomar responsabilidad de las palabras que estoy diciendo, porque muchas veces no se toma esta responsabilidad tan en serio, como pareciendo que simplemente es un juego, que estamos entre personas como en un círculo muy, muy cerrado, pero en realidad al subirlo a las redes sociales es público y va a resonar en muchas personas, en muchos oídos, en muchas personalidades, y tenemos que tener responsabilidad de lo que se está hablando, pensar muy bien que puede, digamos, envejecer bien como contenido, que puede ser muy criticable, o sea, que puede dañar a alguien, y empezar a tomar conciencia, finalmente hacer conciencia de que todo empieza a ser público y tener la oportunidad de agregar algo, ¿no? Agregar tu opinión, o que tenga un valor lo que estoy haciendo y diciendo, ¿no? Aunque sea entretener, pero que tenga una especie de valor. Y bueno, ya queremos cerrar este episodio. Para todos los influencers que por ahí nos estén escuchando, solo hazte la pregunta: ¿tu contenido beneficia o no beneficia? Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro segundo episodio. Esperemos que así, al igual que nosotras, ustedes también hayan analizado, se hayan tripeado con el contenido. Ahora sí que estuvimos compartiendo en este episodio. Les recordamos que todos los lunes por ahí, por la plataforma de Spotify, pueden ver nuestros episodios para que los escuchen, lo compartan y puedan también con nosotros opinar. No porque Silvia y yo tengamos una opinión significa que ustedes también. Nos encantaría que por ahí nos mandaran mensajito opinando respecto a la información que compartimos, o por Instagram también comenten para nosotros también ver su perspectiva. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el siguiente lunes. Bye.